Bien, la clase anterior partimos de un modelo ARIMA muy sencillo, básicamente encontrando una solución general. Hoy vamos a hacer algo similar, pero encontrando lo que es la media incondicional, lo que es la varianza de la serie, lo que es demostrando también las funciones de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, ¿no? En tal sentido, vamos a considerar el siguiente modelo. Consideramos un modelo AR1 o también un modelo ARIMA 100. Vamos a suponer una serie YT que tiene una media mu y un término autorregresivo. Desde luego, existe un término de error, ¿no? En este caso vamos a asumir que el intercepto mu es igual a 0. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer los siguientes ejercicios. En primer lugar, vamos a calcular la media de YT incondicional. En segundo lugar, vamos a calcular la varianza. Vamos a calcular la varianza de YT. En tercer lugar, calculamos las funciones de autocorrelación E de K. Para este caso vamos a asumir hasta 3 rezagos. Y como cuarto punto vamos a calcular o calculamos las funciones de autocorrelación. Esto es AC, ¿no? Función de autocorrelación. Las funciones de autocorrelación parcial hasta 2 rezagos. ¿Ok? Bien. Entonces, a esto le vamos a llamar 1. La sesión pasada hicimos básicamente encontramos la solución general y desde luego, ¿no? Para esta solución general asumimos una condición inicial en y sub 0, ¿no? Este es un punto importante. Y utilizando el método iterativo, hicimos utilizando términos autorregresivos. Ahora vamos a ver una nueva manera aplicando un método recursivo hacia adelante.
¿Ok? Entonces, dicho de esta forma, si yt está en función de una constante y un término autorregresivo, esto es un modelo AR1 o ARIMA 100, utilizando el método recursivo hacia adelante, por ejemplo, en un periodo hacia adelante, voy a tener que en un periodo hacia adelante, y1, ¿de qué va a depender? Va a depender de y sub 0, ¿no? Vamos a asumir esta condición inicial. Desde luego, más el término de perturbación estocástica en un periodo hacia adelante. Si asumimos, esta es la expresión 1, a esto le vamos a llamar 2. Inclusive, si utilizamos ahora el método recursivo hacia adelante, si utilizamos el método recursivo hacia adelante en un segundo periodo, ¿de qué va a depender el segundo periodo? El segundo periodo va a depender del periodo 1 más epsilon t más 2, ¿no? Esto lo vamos a llamar la ecuación 3. Entonces, acá lo que vamos a hacer básicamente es, vamos a reemplazar inclusive podemos hacer, podemos hacer hasta un periodo adicional, es decir, un pronóstico en 3 periodos hacia adelante, ¿no? Esto va a ser igual a mu. ¿De qué va a depender Y3? Va a depender de Y2 más un término de perturbación estocástica. Entonces, ahora podemos reemplazar la expresión 3 en la expresión 4, ¿no? Entonces, Y3 va a depender de mu más phi, en vez de poner a Y2, voy a poner todo lo que está entre el lado derecho de la ecuación 3. Mu más phi Y1 más epsilon t más 2 más epsilon t más 3, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es que esta expresión equivale a Y2. A esto le vamos a llamar 5. Y por otra parte, también podemos reemplazar en Y1, podemos reemplazar en Y1 la expresión 2. Entonces, ahora vamos a reemplazar, perdón, vamos a reemplazar 2 en 5. Reemplazando
2 en 5. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener y3 mu más phi. Si ustedes quieren, podemos utilizar un corchete. Más phi. Y en vez de poner y1, vamos a poner mu más phi. Ahora es y sub 0 más epsilon t más 1 más epsilon t más 2 más epsilon t más 3. Entonces, ¿qué es esto de acá? Esto de acá es y1. Es la expresión 2. Hemos reemplazado entonces la expresión 2, la expresión 3 y por lo tanto, ¿a qué es igual esta expresión? Esta expresión es igual a y3 es igual a mu más, y aquí podemos multiplicar, mu phi, o si ustedes quieren, primero ponemos mu, perdón, phi mu más phi al cuadrado, phi al cuadrado mu, más phi al cubo, y sub 0, más phi al cuadrado, epsilon t más 1, más phi al cuadrado, epsilon t más 2, perdón, aquí hay un pequeño error, esto es más t, más epsilon t más 3. Esta sería nuestra expresión. Esta sería nuestra expresión 6.
Ahora, a partir de esta expresión 6, de hecho, bueno, podemos inclusive desarrollar un poquito más la expresión. Si vemos estos términos de acá, los podemos factorizar. Si vemos estos términos, los podemos factorizar. ¿Cómo lo factorizaríamos? Bueno, sería Y3. Aquí sería mu 1 más phi más phi cuadrado, ¿no? Y por otra parte, acá sí tendríamos más, aquí tendríamos más phi 3 y sub 0, y lo demás sí sería constante. F2, epsilon, t más 1, más phi epsilon epsilon t más 2 más epsilon t más 3, ¿no? Ahora sí tendríamos ya la expresión 6. Bien, ¿qué sucedería si quisiéramos a partir de la expresión 6 generalizar? O, dicho de otra manera, encontrar una solución general. ¿Qué sucedería? Bueno, básicamente, lo que sucedería es que si quisiéramos encontrar una solución general, en otras palabras, nuestra solución general, generalizando, sería y t más k periodo. Tendríamos una constante. Tendríamos de hecho, yendo un paso previo, aquí tendríamos u más phi, yendo un paso previo, más phi 2 al u más phi 3 mu. Y esto generalizando sería más phi k menos 1 mu. Esa sería la generalización, ¿no? Y de igual manera tendríamos
De igual manera tendríamos más este término de acá. Sería más phi a la k, y sub 0. Y por otra parte, tendríamos por el lado de los epsilon, tendríamos más epsilon. Fíjense ustedes, si de 3 es 2, tendríamos epsilon k menos 1, epsilon t epsilon, aquí vamos a tomar algo en cuenta. Lo que vamos a tomar en cuenta es que la expectativa de todos los errores futuros, en otras palabras, la expectativa de todos los errores futuros, epsilon, epsilon, epsilon t más k, ¿ya? La expectativa de todos los errores futuros es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que la expectativa del error t más 1, esto es igual a 0. La expectativa del error t más 2 es igual a 0. La expectativa del error t más 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, todas estas expectativas futuras de errores serían iguales a 0, ¿no? De igual manera, aquí tendríamos desde luego un componente, eh, tendríamos un componente con una expectativa de errores iguales a 0. Bien, entonces de esta manera podemos demostrar que y más k en realidad va a ser a mu 1 más phi más phi al cuadrado más phi al cubo y así sucesivamente. Y por otra parte, asumiendo una condición inicial para y sub 0, ¿no es cierto? Vamos a tener que la expectativa o la media incondicional de la serie YT es igual a mu. Y por propiedades matemáticas, cuando tenemos esta expresión,
la raíz, o en este caso, a esta expresión en términos matemáticos es equivalente a una inversa de 1 y el signo contrario de los términos. En este caso sería 1 menos phi. Y por otra parte, aquí asumimos que la constante es igual a 0. Entonces, como mu es igual a 0, tenemos que la media incondicional es igual a 0. Esta es una forma de hacerlo. Hay otra forma más sencilla. Este método que hemos utilizado es el método recursivo iterativo hacia adelante. Vamos a ver otra forma más sencilla de encontrar la media condicional. Básicamente tenemos nuestra serie YT que depende de una constante, phi, y como solamente tenemos un término autorregresivo, por otra parte incluimos el término autorregresivo. Perdón, acá es YT-1 más la variante de epsilon como término de perturbación estocástica. La otra forma de hacerlo básicamente es a través de notación de operadores polinomiales de rezago. Entonces, ¿qué hacemos? Esto de acá lo llevo al otro lado como YT menos phi YT-1. ¿Y esto a qué es igual? Es igual a mu más variante de epsilon como término de perturbación, ¿no? Cambiando a operadores polinomiales de rezago, en vez de poner YT-1, ahora voy a poner la expresión L YT, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a mu más variante de epsilon. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollar esta expresión factorizando YT. Esto es igual a 1 menos phi L. Y esto es igual a mu más epsilon t. Aquí en otras palabras, estamos diciendo que esta expresión es igual a phi en términos de operadores polinomiales de rezagos a mu más epsilon t, donde phi L, esta es la raíz, es 1 menos phi L.
De igual manera, conforme al planteamiento, debemos asumir que mu es igual a 0. ¿No? Entonces, lo que tenemos es que esta expresión pasa al otro lado con, como una inversa. Pasa al otro lado como una inversa, ¿no? Bien, entonces tenemos que YT, vamos a... Tenemos que YT es igual a 1 menos phi L menos 1. Esto de acá pasa al otro lado como variante de épsilon. Y aquí debemos asumir una propiedad matemática que estábamos mencionando en el punto anterior. ¿A qué es equivalente esto? La solución de una inversa es equivalente a decir a 1 y utilizamos el signo contrario más phi L más phi cuadrado L más phi cubo L cubo, etcétera, ¿no? Esta expresión esto matemáticamente es equivalente a esto de acá. Y por lo tanto, ¿a qué es igual la serie YT? La serie YT es igual a 1 más phi L más aquí phi L cuadrado más phi L cubo variante de epsilon. Bueno, y esto continúa, ¿no? Esto continúa. Más variante de epsilon. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es demostrando que un modelo AR1, este es un modelo AR1, se convierte en un modelo MA infinito o de orden superior bastante grande. Aquí el término, esta es la demostración porque todos los modelos ARIMA son invertibles. Es decir, que podemos invertir de un modelo AR a un modelo MA de un orden bastante grande, ¿no? Entonces, básicamente aquí, si comenzamos un modelo de invertir un modelo AR1 en un modelo MA de un orden bastante grande, esto va a ser igual a decir epsilon más phi epsilon t menos 1 más phi cuadrado epsilon t menos 2 y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, si a esto de acá tomamos esperanza de la serie YT y básicamente asumimos que la esperanza de los errores es igual a 0, este menos K, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a llegar a la conclusión que la esperanza de la serie YT es igual a 0. Una solución bastante rápida y bastante fácil. Bien, ahora de esta manera hemos calculado lo que es la media de YT incondicional. Ahora vamos a calcular la varianza de la serie YT. Vamos a calcular la varianza de la serie YT. Bien, entonces para calcular la varianza de la serie YT, ¿qué vamos a asumir? Para la varianza de YT tenemos YT menos Y estimado en este caso es la covarianza de YT menos YT estimado o menos su media. Y tenemos, como es la misma serie, por lo tanto es la varianza, YT menos la media, ¿no? Por otra parte, hemos encontrado de que esto es igual esto es igual a 0. La media incondicional es igual a 0. ¿A qué es igual YT? YT es igual a esta expresión. Entonces, ¿a qué es igual la varianza de YT? La varianza de YT va a ser igual, en vez de poner YT, vamos a poner epsilon sub t más phi epsilon t menos 1 más epsilon al cuadrado epsilon t menos 2. Esto es YT multiplicado por sí mismo. Multiplicado por sí mismo, epsilon t más epsilon
T menos 1 más epsilon 2 epsilon T menos 2. Cerramos paréntesis. Y esto de acá multiplicamos. ¿Y a qué va a ser igual? A esto le vamos a tomar esperanza. La varianza de YT, tomando esperanza, va a ser igual a epsilon. Comenzamos a multiplicar. Recuerden ustedes que solamente el mismo término de epsilon es el que tomamos en cuenta. Los productos cruzados por propiedades de no autocorrelación son iguales a 0. Epsilon al cuadrado más phi al cuadrado, epsilon T menos 1 al cuadrado, más phi a la cuarta, epsilon T menos 2 al cuadrado. Y así sucesivamente, ¿no? Productos cruzados iguales a 0, bajo el principio de que los términos de error no están autocorrelacionados. Por otra parte, vamos a definir que la esperanza de epsilon T, la esperanza de epsilon T menos 1, la esperanza de epsilon T menos 2, desde luego al cuadrado, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Esto es igual a una constante. Esto asumiendo homocerasticidad. Si asumimos esto, nuestra varianza de YT será igual a la esperanza de sigma al cuadrado más aquí tenemos al cuadrado sigma más 4 sigma al cuadrado. De hecho, si continuamos, si vemos cómo va subiendo, acá no tenemos término sigma, aquí tenemos, perdón, no tenemos término phi, aquí sube a 2, de 2 sube a 4, aquí esperaríamos que suba a 6 y así sucesivamente generalizando, ¿no? Entonces acá tomando esperanza y factorizando, bueno, aquí ya vamos a borrar ya la esperanza. Factorizando tendríamos la varianza de YT, sigma al cuadrado, 1, más phi al cuadrado, más phi a la cuarta, más phi a la sexta, y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Nos demuestra que la varianza de la serie YT es igual, fíjense, la propiedad a sigma al cuadrado. Si esto lo invertimos a una inversa, va a ser 1 menos el signo contrario de este de acá, menos y
phi al cuadrado, ¿no? Entonces, de esta manera queda demostrada la varianza de la serie YT. Ahora, ¿cómo derivamos las funciones de autocorrelación? Bueno, las funciones de autocorrelación, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar las autocovarianzas. La autocovarianza en periodo cero, es decir, corresponde a la varianza. Y esto básicamente va a ser la esperanza de YT menos la esperanza de YT o el promedio. En este caso sabemos que esto es cero. Y por otra parte, con YT menos K esperanza de YT menos K. En este caso asumimos que es cero, ¿no? En otras palabras, esto es gamma. La covarianza o en el periodo cero es lo que hemos calculado. Sigma 1 menos phi al cuadrado. Ahora, ¿cómo calculamos en el periodo la autocovarianza en el periodo 1? En el periodo 1, básicamente lo que vamos a hacer es, como vamos a asumir que las esperanzas de YT son iguales a 0, básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra función en términos de media móvil. Y vamos a calcular la esperanza de YT, y YT menos 1. ¿Ok? Aquí es igual a YT. YT es igual a epsilon más phi epsilon t menos 1. Vamos a verificar. Más phi al cuadrado epsilon t menos 2. Eso es la serie YT. Si rezagamos en un periodo, vamos a tener epsilon t menos 1 más phi epsilon t menos 2 más phi cuadrado epsilon t menos 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí haciendo la multiplicación, vamos a tener solamente los términos que son iguales, y epsilon t menos 1 al cuadrado, y vamos a tener más phi cubo epsilon
t menos 2 al cuadrado. Otros productos cruzados se hacen iguales a 0. Entonces, tomando la expectativa o la esperanza de que los errores elevados al cuadrado son homocedáticos, son una constante, por lo tanto, esta expresión de la función de autocovarianza gamma en un rezago se puede resumir de la siguiente manera, ¿no? Phi sigma al cuadrado, que esto es la varianza de los errores. Aquí vamos a poner la varianza de los errores. Bueno, vamos a denotarlo por sigma. Generalizando más phi cubo. Esto es al cuadrado. Fíjense ustedes, de 1 salta a 3. Si esto lo seguimos generalizando, de 1 salta a 3. Por lo tanto, después seguiría con 5. De 5 seguiría con 7. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual la autocovarianza en el periodo 1? Factorizando sigma, sería sigma al cuadrado, sería phi. También, de hecho, pudiéramos factorizar phi. Sería 1 sería 1 más phi al cuadrado más phi a la cuarta más phi a la sexta y así sucesivamente. Entonces, gamma 1, la función de autocovarianza, sería phi sigma sobre esta expresión acá, su inversa sería 1 signo contrario menos phi al cuadrado. Y de esta manera, una vez que tenemos a qué sería igual la función de autocorrelación en el periodo 0, básicamente es la autocovarianza dividida entre sí misma, siempre va a ser igual a 1. La función de autocorrelación en un rezago sería y1 sobre y sub 0. ¿A qué es igual y1? Es igual a sigma al cuadrado y 1 menos phi al cuadrado, todo esto sobre, ¿a qué es igual la varianza? La varianza es phi cuadrado, la varianza es phi cuadrado 1 menos phi al cuadrado. Entonces, aquí estos términos se van.
Y este de acá se va con este. Y solamente queda igual a phi. Esa sería la función de autocorrelación en un periodo. Ahora vamos a calcular la función de autocovarianza en un segundo periodo. Y eso que va a ser igual, va a ser a la esperanza de YT y YT menos 2. ¿No? Recordemos que las medias son iguales a 0. Entonces, ¿a qué es igual el proceso YT? Es igual a epsilon T más phi T menos 1 más phi al cuadrado epsilon T menos 2. Y esto continúa, ¿no? A que es igual la serie YT menos 2 es igual a esta expresión de acá, pero rezagando en dos periodos. Entonces aquí vamos a tener menos 2 más phi T menos 3 más phi al cuadrado epsilon T menos 4. Aquí nos estamos omitiendo un término. No está correcto. Epsilon T menos 1, epsilon T menos 2. Este de acá, YT menos 2. Este de acá, incluimos dos rezagos de 1 a 3 y de 2 a 4. Muy bien. Entonces, multiplicando estos dos paréntesis, que vamos a tener igual, solamente multiplicamos aquellos que son iguales. Y aquellos que son iguales, bueno, de hecho aquí sería oportuno incluir un término más. Aquí sería oportuno incluir, por ejemplo, más phi 4 epsilon T menos 3. Verificamos. Es al cuadrado. Sí, es correcto. Aquí sería epsilon al cubo. T menos 3. Bien, entonces, si aquí comenzamos a multiplicar términos cruzados, vamos a tener phi al cuadrado epsilon T menos 2 al cuadrado. Y vamos a tener también phi a la cuarta epsilon T menos 3 al cuadrado. De hecho, si incluyéramos un epsilon T menos 4,
tendríamos más 6. Epsilon t menos 4. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí tomando esperanza de los errores al cuadrado, que son iguales y constantes homocedásticos, esto es igual a sigma al cuadrado. Aquí recordemos, productos cruzados son iguales a 0. ¿Por qué? Por el principio de autocorrelación. Entonces, en gamma 2, ¿a qué sería igual? Gamma 2 o la función de autocovarianza en dos rezagos sería igual a phi al cuadrado sigma más phi a la cuarta sigma al cuadrado más phi a la sexta sigma al cuadrado y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, la función de autocovarianza en dos rezagos, factorizando, esto sería igual a 1 más phi al cuadrado más phi a la cuarta más lo mismo que lo anterior más phi a la sexta y así seguimos generalizando. Y esto de acá, si lo llevamos a una propiedad matemática inversa, es igual a sigma, es igual a 1 menos phi al cuadrado, ¿no? Y tenemos nuestra función de autocovarianza. Si encontramos el coeficiente de autocorrelación en segundo rezago, esto va a ser igual a gamma 2 o función de autocovarianza en periodo 2 sobre la función de autocovarianza en periodo 0 o la varianza. Y esto básicamente va a ser igual a phi al cuadrado sobre sigma 1 menos phi al cuadrado sobre este término de acá, que es igual a la varianza al cuadrado, 1 menos sigma, ¿no? Entonces aquí aplicando o simplificando términos, por lo tanto la función, el coeficiente de autocorrelación en un segundo rezago solamente va a ser igual a sigma al cuadrado. Perdón, a phi al cuadrado. Y si la función de autocorrelación fue de phi, la función de autocorrelación 2 fue phi al cuadrado, usted tendría que demostrar, o el lector tendría que demostrar que la función de autocorrelación en el periodo 3 o el coeficiente de autocorrelación debería esperarse que sea phi 3, ¿no? Esto hay que demostrarlo. Y por otra parte, ya para finalizar, hemos calculado función de autocorrelación. Ya para finalizar nuestra sesión con función de autocorrelación parcial, básicamente para la función de autocorrelación parcial para un rezago es exactamente igual
a la función de autocorrelación del primer rezago. En este caso, la función de autocorrelación es igual a phi. Y para encontrar la función de autocorrelación parcial en dos rezagos, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la función de autocorrelación del periodo 2 menos la función de del coeficiente de autocorrelación en el periodo 1 al cuadrado dividido entre 1 menos el coeficiente de autocorrelación del periodo 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual a este coeficiente? R2. R2 es igual a phi al cuadrado menos el coeficiente R1, que va a ser phi, pero elevado al cuadrado, dividido entre 1 menos phi al cuadrado. Aquí R1 es esto. Perdón. Aquí asumimos que R1 es igual a phi y R2 es phi al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el tita mayúscula esto es en un rezago. En dos rezagos, el coeficiente de autocorrelación parcial es igual a 0 sobre 1 menos phi al cuadrado y es igual a 0.